En este video corto veremos el método para el trazado de sombras en planta. Lo primero que debemos de hacer es sencillamente establecer un ángulo de inclinación que nosotros daremos por preestablecido, que es la inclinación en la que el sol va a afectar a la figura en planta que dibujaremos. Es un método básico para poder proyectar con precisión sombras en planta. En este ejemplo que se muestra en la diapositiva, la orientación de la luz solar está en una inclinación de 45 grados con respecto de la ubicación del norte. Imaginando que esta figura un poco ahí irregular es una planta arquitectónica, lo que se procede a hacer es trazar líneas que inciden en las aristas de la planta. Buscamos las dos aristas extremas, pensando en una lógica de cómo los cuerpos son afectados por la sombra. Entonces buscamos esas aristas que son las que limitan la planta hasta donde puede llegar la sombra, y marcamos dos líneas que van a incidir sobre esas aristas. Obviamente que las líneas tendrán que ir en la inclinación establecida, que ya mencionamos en la imagen pasada, es de 45 grados. Fijamos así la dirección de la sombra. Para determinar la longitud de la sombra, es decir, qué tan larga va a ser, es necesario conocer la altitud del sol. Con este fin se trazará una recta perpendicular a la orientación solar, que es la que tenemos aquí, y de longitud igual a la del objeto dibujado en planta. Por el extremo superior de la semirrecta obtenida se traza una paralela a la dirección del sol. Nosotros pusimos aquí la perpendicular, en donde estamos marcando, ¿sí?, lo que es la altura, y después pondremos aquí otra línea paralela a la primera que trazamos, que está también ubicada en la dirección del sol, en la dirección que establecimos nosotros como la dirección del sol. Ahora, en este quinto paso, lo que hacemos es que con ayuda de un transportador de ángulos se levanta el ángulo escogido como azimut, de modo que corte la recta que definía la orientación. Es el paso que estamos viendo aquí. En virtud de la ley de triángulos semejantes, se habrá construido en este momento la altitud sobre la línea de orientación y la longitud exacta de la sombra. Antes de proceder al acabado final, trazaremos paralelas a las aristas. Esta paralela a esta arista, esta paralela a esta arista, esta paralela a esta arista, y así sucesivamente esta a esta, y las que encontráramos si la figura fuera más grande. ¿Para qué hacemos este trazo? Bueno, con esa línea, que son las paralelas de las aristas, lo que hacemos es encerrar la zona en donde estará proyectada la sombra de la figura, la sombra de la planta, o sea, del volumen. En ese momento nosotros ya libremente podremos dar alguna textura para trazar la sombra proyectada. Aquí en la figura, bueno, se ve muy básico una cuadrícula de líneas negras, pero podemos nosotros optar por un ashurado paralelo a lo mejor a las aristas, o vertical o paralelo a la planta, a una de las caras de la planta, y obviamente utilizaremos una tonalidad que sea más oscura que quizás las aristas de la planta, para que se vea contraste y haya una mayor ilusión de tridimensionalidad en la planta arquitectónica.
Esto sería la forma básica para poder trazar sombras en planta. En otro video veremos a continuación dos métodos adicionales para el trazado de sombras en planta, que son un poco más exactos en cuanto al poder nosotros proponer una orientación. Aquí pusimos por default la de 45 grados, que es la más utilizada, pero en los siguientes métodos adicionales podremos hacer algunos variantes y jugar un poquito con el azimut solar. Ya en otros apuntes explicamos cómo se podía definir ese azimut. Entonces, hasta aquí esta explicación.